Les cuento un poquito la dinámica de hoy. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a tener dos momentos, para que no crean que no vinieron a un conversatorio. Un primer momento en el que vamos a estar reconociendo a Alfredo como profesor emérito. Por eso contamos también con la presencia de Alejandro Roba, que es el vicerrector de la universidad, para hacer la entrega del diploma, y después un segundo momento donde vamos a estar ya entrando de lleno a la parte del conversatorio. Quiero empezar agradeciendo a esta universidad pública y del conurbano por darme el privilegio de formar parte de este momento que en lo personal me conmueve profundamente y que es nombrar profesor emérito Alfredo Carballeda. Buscando la etimología de la palabra, veía que viene obviamente del latín, que tiene un prefijo que es ex y que significa por, mérito o meritus, fácil de traducir, y que podríamos pensar que es algo así como por mérito, debido al mérito de una persona. Entonces vamos a honrar hoy a Alfredo por el mérito que ha desempeñado en el ejercicio de su profesión y sobre todo a su desempeño dentro de la academia. Pero ¿cuáles son los méritos de Alfredo? Y ahí quisiera separar en dos momentos los méritos o los motivos por los cuales nombrar a Alfredo profesor emérito. Uno, por supuesto, más académico, más formal, y otro más humano, más vinculado al ser, que me parece que es un aspecto que en la actualidad y en el mundo que vivimos parece que se va de plano y que no importara, pero me parece a mí que finalmente lo que importa al final del camino es ser buenas personas, y entonces también quiero dedicar un momento a ese otro aspecto de los méritos. Un primer aspecto: Alfredo Carballeda es licenciado en Servicio Social por la UBA, no vamos a decir el año para no exponerte, Alfredo. Diplomado superior en Ciencias Sociales de Flaxo, magíster en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Servicio Social por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, es profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata y en la UBA. Es profesor invitado en posgrados en diferentes universidades de la República Argentina, que son la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Jujuy, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco. También es profesor invitado de posgrado en las siguientes universidades extranjeras. En Chile son dos: la Universidad Católica Silva Enríquez en Santiago y la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. En Ecuador, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y en México, la Universidad Autónoma. En relación con la investigación, es director del Instituto de Investigaciones en Trabajo Social y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata desde 2018, o sea, con 6 años ininterrumpidos de gestión, y posee la máxima categoría, o sea, la categoría 1, de la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, desde 2009. Es evaluador de proyectos de investigación a nivel nacional, es y ha sido director de incontables tesis de grado y de posgrado, publicó artículos en revistas nacionales e internacionales y es autor de 13 libros, 14 libros, el 13 no lo contamos, pasamos del 2 al 14, y ha colaborado con capítulos en otra cantidad incontable de publicaciones nacionales e internacionales. Finalmente, ha desarrollado una significativa cantidad de ponencias en congresos, jornadas y encuentros a nivel nacional e internacional. Participa de la gestión editorial de publicaciones de Argentina y de América Latina. Y hasta ahí, traté de resumirlo mucho porque sé que te incomoda además esa parte. Igual ahora te voy a incomodar con la segunda parte. Los motivos académicos por los cuales este profesor merece la distinción como emérito. Ahora quiero hablar de Alfredo en tanto persona. Alfredo es hijo de un gran militante que tuvo este país. Durante su infancia, su casa fue refugio, fue lugar de encuentro de intelectuales, militantes, artistas de muy variadas procedencias, pero con un mismo compromiso por este país y por los valores federales y peronistas que les valieron poner en riesgo sus propias vidas. Alfredo es marido, es papá, es abuelo, es amigo, es compañero y es docente en la vida cotidiana.
en un asado, en un café, en una marcha, en cualquier conversación o encuentro con Alfredo, siempre se da un intercambio genuino de saberes, de preguntas. La mayor virtud para mí de Alfredo es el ser un formulador profesional de preguntas, y basta que te encuentre con una certeza para que te convierta en pregunta, que extiendan los márgenes, que rompan seguridades, que iluminen rincones que no sabíamos que existían. Y quien es docente ha aprendido de alguien. Y uno de los grandes formadores de Alfredo fue, sin duda, Alberto Calabrese, que partió hace poquitos días y que te había propuesto mencionarlo en este marco. La semana pasada, en el marco del seminario, en el cual doy clases los martes, tenía que armar algo sobre sujeto de intervención y fui a buscar el primero de estos 14, porque no vamos a mencionar 13 libros, y fui al primero, que es el librito verde de intervención. Y antes de agarrarlo supuse que te lo habría prologado Alberto, cosa que efectivamente es así, y quería compartir unas palabras de Alberto para traerlo de alguna manera. Y dice allí Alberto Calabrese: escribir una introducción a un texto siempre es un desafío. Se puede pecar por exceso o por defecto, y en todo caso no deja de ser una deferencia especial toda vez que el autor elige a su prologuista. En mi caso constituye una vertiente más de un proceso de amistad que, a pesar de la sistematicidad, hemos procurado enriquecer, escuchando conceptos y visiones sobre un quehacer que nos une. La pretensión, desde determinados conocimientos, de participar en la construcción de un mundo distinto. Conocí a Alfredo en la Facultad de Medicina, donde ambos trabajamos por más de 10 años en el Fondo de Ayuda Toxicológica, la FAT. En esa época él buscaba otra manera de entender y afrontar la perspectiva de su futuro profesional. De ahí en más, aquella persona que posteriormente me refrescaría dichos míos, con quien compartía la misma inquietud en búsqueda y ejercicio respecto de la sociedad, produjo aproximaciones para el entendimiento de lo social en forma continua y diversa. Hay una militancia en el ejercicio del entendimiento, el intercambio que enriquece el binomio alumno-profesor y que suele, en los buenos casos, devenir en una síntesis que se perpetúa en otras instancias, sobre todo en temas convocantes. Ese fue el caso de la consagración de Carballeda a su praxis, y hoy es lo que enmarca su perspectiva en las particulares condiciones que nos tocan vivir, en aquel 2005. Dice allí Alberto al menos dos cosas que me conmueven. Habla primero de un proceso de amistad. Es lindo pensar la amistad como proceso, en permanente construcción, en tensión, en contradicciones, y estoy segura que honraron hasta su muerte. Pero además sospecho que es una persona que te ha marcado lo suficiente como para continuar teniendo discusiones mentales con él, aún luego de su partida, y eso me permite creer que fue, o que se fue menos, o que está un poco más. De alguna manera también siento que de algún modo hoy está por acá. Y lo segundo que quiero recuperar de las palabras de Calabrese es la pretensión de participar en la construcción de un mundo mejor. Esa creo que es la matriz con la que estás forjado. En materia académica sí, pero sobre todo en materia humana. Y todo lo que haces, ser marido, ser padre, ser abuelo, ser amigo, ser compañero, escribir, preguntar, lo haces con la irremediable pretensión de participar en la construcción de un mundo mejor para quienes te leen y para quienes te rodeamos. Por todo ello, ahora sí, la Universidad Nacional de Moreno te nombra profesor emérito, Alfredo Carballeda. Después de la palabra de Maya es difícil seguir hablando. Por suerte no soy de la rama del trabajo social, sino de otra ciencia social, y no tengo la audacia suficiente para hablar de los temas como los dispositivos de intervención o la diferencia entre necesidades y problemas sociales complejos, con lo cual solamente me voy a remitir a decir que hace muy pocos días el Consejo Superior tomó la iniciativa del departamento y de la carrera y nombró al profesor Carballeda como profesor emérito. No hay muchas distinciones de estas en la universidad, es el 6º profesor emérito
y para un datazo te doy, el más joven. La carrera de trabajo social tiene otra también profesora emérito, que es la profesora Patricia Jorge, y otros profesores de la casa como Manuel Gómez, Mario Burkun, el profesor Góngora del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas. Pero bueno, hoy nos toca hacer esta presentación, y qué mejor que hacerlo en el marco de un conversatorio. Sabemos que el profesor Carballeda es como un rockstar del trabajo social, todos decían, lo leemos y ahora está acá en nuestra universidad. Nosotros como miembros o como autoridades de la universidad le agradecemos mucho, porque él fue uno de los que ha aportado y ha hecho observaciones sobre la carrera, y como estamos en un proceso de renovación de nuestras carreras, también le estamos pidiendo que nos dé una mano para esa renovación, ayornamiento, o como lo querramos llamar, porque no es lo mismo la carrera del 2010-2011 cuando comenzamos, que lo que estamos experimentando y la aceleración que tiene el ritmo tecnológico de la sociedad en la Argentina y en el mundo, y por eso necesitamos tener carreras que tengan la suficiente capacitación y la formación para que en 10, 15 años tengamos profesionales diferentes y que estén atendiendo problemáticas que lamentablemente siguen siendo las de la desintegración social, los problemas de drogadicción, todos los problemas que tenemos en nuestro país y en el mundo, que lamentablemente el capitalismo no lo ha resuelto, y para algunos tampoco lo va a resolver. Pero sin embargo, hoy estamos, no digo festejando, sino agradeciendo al profesor Carballeda lo que ha brindado a nuestra universidad, que también hay un libro de él publicado por nuestra editorial. Y bueno, y lo esperamos, creo que el viernes ya, porque nada es gratis acá, profesor, el viernes lo esperamos en una reunión para trabajar con los compañeros y compañeras de la carrera de Trabajo Social del departamento, los lineamientos para este ayornamiento que tenemos que hacer de todas las carreras de la universidad, a partir de los lineamientos que nos dan algo que se llama los 7 puntos del SIN, que todos lo tenemos en la cabeza, y que son los que nos dan los lineamientos para estas nuevas carreras del futuro que tenemos que abordar en la universidad. Así que sin más, te agradezco mucho tu presencia, todo lo que has aportado a la universidad y lo que nos vas a dar a partir de esta nueva convocatoria que hemos formulado. Y ahora sí, si me alcanzan el diploma, se los vamos a dar en este momento. Bueno, ahora sí, ya como pasamos a la parte más distendida del encuentro, ¿te sentís igual diferente? Sí, porque ahora vamos a tener un conversatorio con un profesor emérito. Sí, me siento raro, sí. A mí me intimida un montón. Bueno, bien. A ver, vamos a contar como el trasfondo de este conversatorio. Cuando surge, por supuesto, que se concreta, porque hay cositas que parece que de golpe se imprime algo y hay mucho trabajo detrás para que ocurra, nombrar a un profesor emérito. Y además por todos los motivos que acabamos de señalar, se empieza a pensar esa posibilidad, hay un caminito administrativo, recién Alejandro decía algo como tiene que pasar por Consejo Superior, cuando finalmente pasa por Consejo Superior empieza la cuenta regresiva para nosotros de che, hay que entregarle a Alfredo, y ya son varias veces las que venís, con lo cual yo creo que ya la gente un poco te conoce en esto de
preferíamos algo más de este estilo, digamos, más un encuentro con estudiantes, docentes y autoridades por lo menos del departamento y de esta casa de estudio, que la entrega por Consejo Superior, y entonces ahí pensamos la posibilidad también de este conversatorio en el marco de esto que acaba de ocurrir. Y el conversatorio es este que tienen ahí atrás, que se llama La justicia social en tiempos de liberalismo salvaje. Un poco para que te luzcas en relación al título que te acaban de brindar, yo no te quiero meter presión, pero además, y ahí sí hablando en serio, porque el contexto que estamos viviendo es de extremada dureza, extremada crueldad, y ahí pensando en torno a qué nos sentamos a conversar, hay una categoría para quienes estudian trabajo social que aparece mucho, que es la cuestión de la justicia social, vinculada obviamente a los derechos humanos, que son el marco del ejercicio de nuestra profesión, y ahí la posibilidad de pensar esta categoría en este marco de la mano de Alfredo. Así que si querés vos vas hablando y hacemos medio como siempre, que es que yo te interrumpo de manera molesta. Bueno, hola, ¿cómo están? En principio, bueno, agradecer a la Universidad de Moreno, al compañero vicerrector. Bueno, es un orgullo para mí recibir esto. Lo decía recién en la entrevista que me hicieron, es como muy potente ser profesor emérito de la Universidad del Conurbano. Es otra cosa, es como que le agrega valor. Un poco creo que lo dijiste vos también. Así que bueno, muy contento, muy agradecido y con muchas ganas de participar en esto que me están proponiendo. Ya veníamos charlando, pero bueno, de encontrarnos el viernes para trabajar sobre nuevos perfiles, posibilidades, no sé qué nombre se le pondrá. Bueno, vamos al tema directamente. El tema de justicia social, en la era de justicia, la injusticia y la desigualdad, marca, digamos, no sé cómo llamarlo, yo no diría una caída del concepto de justicia social, pero sí una victoria del neoliberalismo, del liberalismo salvaje, que es un poco lo que está en el título de la conferencia o del conversatorio, a partir de una serie de episodios que fueron ocurriendo en nuestro país y en el mundo en los últimos 10 años, digamos, por poner un número redondo. Hay un autor que es un autor que podríamos decir que arma la Biblia, por llamarlo así, de los libertarios, que es Murray Rothbard, que en un texto que se llama El Manifiesto Libertario, tiene 2 capítulos, o 1 y medio, dedicado al trabajo social. Y justamente dice que el trabajo social anduvo por un rumbo equivocado. Y el rumbo equivocado era lo que nosotros llamamos, más en la Argentina, la perspectiva de derechos. Que el trabajo social se equivocó trabajando con los derechos de las personas, y lo que tendría que haber hecho, al estilo del trabajo social mormón, él toma el ejemplo del trabajo social mormón, lo que tendría que haber hecho es trabajar con las personas para que sientan vergüenza de los auxilios del Estado. Y uno lo lee y se espanta, lo lee y se enoja, lo escucha y se enoja, pero cuando lo podemos empezar a ver en la realidad, lo que nos encontramos en que, no digo obviamente en toda la sociedad, pero han logrado que los derechos sociales en muchos casos se transformen en vergonzantes. Y cuando Rothbard, este autor libertario, Manifiesto Libertario se llama el libro, y Murray es el nombre de unos perros de Milley, es una casualidad tal vez, cuando habla de cómo destruir el estado de bienestar, así lo llaman en Estados Unidos, no entienden lo que es el estado social argentino, que es mucho más potente, destruir el estado de bienestar, dice, nunca hay que destruirlo desde arriba, sino hay que destruirlo desde abajo. Hay que hacer que la gente deje de confiar en él, que la gente sienta vergüenza de él, que la gente rechace las acciones del estado de bienestar. Entonces, el concepto de justicia social, que es un concepto del siglo XIX, que fue la lucha de la última etapa del siglo XIX, en cualquier sector uno lo puede encontrar en el socialismo, lo puede encontrar
el Papa León XIII. Lo puede encontrar también en escritos, digamos, más fuertes que los socialistas. Generalmente los socialistas fobistas, que eran los más pacifistas, son los que hablan de justicia social. Lo puede encontrar en nuestro país con Alfredo Palacios, lo puede encontrar en nuestro país con Alejandro Korn, y después obviamente con lo que el auge que le da a la justicia social, a los derechos sociales, el peronismo, a partir del 45, en un clima mundial que siempre lo trabajamos con Mariano, yo que te veo, que es bastante favorable, que es el clima post Segunda Guerra Mundial, que es un clima de auge de los derechos sociales. Ustedes saben que la Constitución del 49, cuando se hace, tiene grandes capítulos dedicados a los derechos sociales. Esa Constitución fue derogada por un golpe de Estado del 55, por la Revolución Fusiladora, me animaría a llamarla, aunque sea un ámbito académico, pero es el nombre que creo que le corresponde. Y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que aún existe, la del 94 también se hizo con el 14 bis, mete en ese bis todos los derechos, los capítulos de derechos sociales que había puesto la Constitución del 49. Hace poquito alguien dijo, habría que derogar el 14 bis. Entonces la justicia social está en problemas en este tiempo de liberalismo salvaje. Y de liberalismo salvaje y de terrorismo de mercado, ¿no? O sea, lo que también se ha logrado es que seamos capataces de nosotros mismos a partir de la promesa meritocrática, que no haya una idea de explotación en el otro, sino que nos explotemos a nosotros y nos veamos la cuestión de la diferencia en ese sentido. Y por otro lado también, en mi opinión, lo que yo creo que lo que se logró conseguir es hacer responsable de la desigualdad a la lucha por los derechos sociales, a la lucha por las diversidades, a las luchas por los derechos de las mujeres, a las luchas por los derechos humanos. O sea, cuando alguien dijo el curro de derechos humanos, estaba hablando de esto, estaba hablando de desilvanar, deshilachar, de desmembrar el concepto de derecho social, y eso se inscribió, en mi opinión, en la subjetividad de nuestra población y bueno, generó los cambios que estamos viendo y las dificultades que estamos teniendo en función de bueno, cómo se transita la cotidianeidad en este contexto tan complejo. Por otro lado, diría también qué efectos produce esta caída o crisis de la justicia social o del concepto de justicia social en este contexto de liberalismo salvaje. Y ahí me parece que para las ciencias sociales y también, y creo específicamente más para el trabajo social, creo que nos interesa pensar cuáles son los impactos subjetivos, no solamente los impactos objetivos que están a la vista. Podemos ver estadísticamente cómo es la desigualdad, podemos ver estadísticamente cómo se precariza el ingreso, podemos ver estadísticamente cómo se va hacia la informalidad. Hay un montón de cuestiones cuantitativas y macro que las podemos describir tranquilamente y las podemos analizar, y es importante que lo hagamos. Pero también me parece que es importante cómo todo esto genera un padecimiento subjetivo que nos interpela fuertemente en la práctica del trabajo social y que aparece en los servicios sociales, aparece en educación, aparece en acción social, aparece en salud, aparece en salud mental, en cualquier dispositivo de intervención del trabajo social en este caso, ¿no? Es decir, todo lo que algunos vinculan con lo que se llama la pospandemia o los efectos de la pandemia, pero también venía ya de antes un odio o una fobia contra la pobreza, una idea de diferenciarme en lo mínimo con el otro en función de sentirme superior. Eso Dubet, en el último texto que trabaja, cuando habla de microdesigualdades, seguramente lo conocen eso, habla de esa idea de que, bueno,
yo compito, mi celular es mejor que el tuyo, pero vos tenés un auto mejor que el mío. Entonces, en esa competencia no miramos lo que está pasando a nivel macrosocial y cómo la desigualdad signa nuestras trayectorias y nuestras vidas cotidianas. En ese sentido también diría, en términos de padecimiento, la cuestión de las ansiedades, esto que aparece mucho, si alguien trabaja en salud mental, esto que dicen sobre todo los más chicos, no puedo parar de pensar, me vinculo con los demás a través de las redes, prefiero quedarme en casa jugando con una Play antes que ir a una fiesta, porque una fiesta no sabría qué decir y me comunico a través de los juegos. Y eso en cualquier sector social se da de acuerdo a la calidad económica del dispositivo que se tenga, pero atraviesa toda la sociedad este aislamiento que dialoga bastante fuerte con el auge de las redes sociales y el estallido que las redes sociales tuvieron en la pandemia, que me parece que es un tema a seguir investigando, cosa que se está haciendo no solamente en nuestro país. Por otro lado también el exceso de estímulos, ¿no? Los estímulos de los celulares, los estímulos de la pantalla, lo que hacen que esto se transforme en una idea, en una especie de era de la inmediatez. Todo lo quiero ahora y cuando lo conseguí quiero otra cosa. Yo recuerdo que conversando con una psicóloga me decía que es tanta la aceleración que mucha gente tiene que lo más complicado es conseguir el espacio en la semana para que una familia coincida en el horario para un mismo turno. Porque el padre está ocupado en una cosa, la madre está ocupada en otra cosa, el chico no, ves a esa hora tiene fútbol, pero después tiene inglés, o pasado tiene alguna exigencia que tiene que hacer por el colegio. Digo, una era, digamos, de tremenda aceleración que genera, digamos, si miramos el tema de las redes sociales, que sea como bastante largo, no quiero cansar con eso, interrumpime si querés, pero digo, la red implica también una dificultad para pensar, o sea, para reflexionar, implica una dificultad para contextualizar, la red implica una dificultad para la circulación de la palabra y la única palabra que tiene éxito en la red es la palabra de odio. Si uno quiere conseguir likes en la red, lo que tiene que hacer es insultar. Y rápidamente va a ver como si aumentan inclusive los seguidores. Y se va incluyendo en el algoritmo de los que insultan y ahí se arma todo una especie de mamotreto. Pero esa cuestión no es solamente un juego de informática. Creo que esa cuestión marca cómo se construye la lógica de la vida cotidiana, cómo el otro se transforma en alguien cada vez más ajeno y cada vez vivo mi vida en mayor soledad. Podríamos seguir charlando de esto, no quiero cansar, pero creo que esto es un tema que interpela al trabajo social, porque es un tema que interpela obviamente la psicología, interpela obviamente la psiquiatría, pero lo que genera todo esto no es un complejo de Edipo no resuelto. Lo que genera todo esto es lo que está pasando en el contexto, lo que está pasando en la sociedad que vivimos, lo que viene pasando en la sociedad que vivimos. Creo que se puede entender fácilmente eso, en el sentido de la importancia de contextualizar las intervenciones, porque yo digo, no es lo mismo cursar la primaria en pandemia que cursar la primaria por fuera de la pandemia. ¿Qué cambió? El contexto, pero no solamente el contexto, cambia el mundo. No es lo mismo tener 10 años en 2025 que tener 10 años en 2015. Es decir, las expectativas que rodean a quienes me rodean o que atraviesan a quienes me rodean son totalmente distintas a las de hoy. Los de hoy están marcadas por la incertidumbre de no sé cuánto voy a pagar a fin de mes de gas, de electricidad, y si mi ingreso me va a alcanzar para poder sostener ya la canasta alimentaria. Ya no hablamos de ahorros, ni viajes, ni nada por el estilo, aparecen como cosas utópicas de otros siglos. Entonces, esa incertidumbre también se transforma en un padecimiento y creo que esos padecimientos construyen problemas sociales complejos, que es un poco lo que generalmente presentamos cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y también la búsqueda desesperada de reconocimiento, ¿no? La gente
la gente que postea la pizza que se acaba de comer. Es medio loco todo eso. Todos lo hacemos. Pero ¿por qué lo hacemos? Creo que no hay espacio para la reflexión de eso. No sé si soy claro en ese sentido, ¿no? ¿Qué estamos buscando ahí? Y aparece como una especie de bienestar que dura milésima de segundo cuando alguien le puso me gusta a eso que acabo de postear. Entonces, mi identidad ya no se construye a partir del otro, ya no se construye a partir de mi adscripción política, ya no se construye a partir de cómo veo el futuro de mi país, ya no se construye a partir de cómo me ubico culturalmente, sino que se construye a partir de un like, a partir de un me gusta, a partir de lo que puse en las redes. Construyo una identidad que es totalmente ficticia y que se empieza a hacer complicada en la medida que va avanzando la tecnología que maneja las redes, que de eso sabemos bastante poco. Lo que se llama inteligencia artificial, lo estamos empezando a conocer y nos genera, entre paréntesis, digo como pequeño pie de página, no quiero cansar, algunas preguntas, porque si nosotros, pregunta bien en borrador, si nosotros pensamos en lo que fue el discurso de Macri falsificado en la elección de la ciudad de Buenos Aires, hace un par de semanas atrás, ¿qué estaría significando eso? Ya no puedo creer en nada de lo que aparezca en las redes sociales y tampoco en la tele. Dentro de poco va a ser muy difícil distinguir, porque si uno lo miraba bien podía llegar a distinguir que era falso, pero había que mirarlo bien. Dentro de poco no va a hacer falta mirarlo bien. No sé si soy claro en ese sentido. Entonces, eso puede generar una posibilidad de un antes y un después, en el sentido de que ya deberíamos volver en el cara a cara de la política. Deberíamos volver en la importancia del acto. La importancia de que acá no hay una inteligencia artificial que me construye. Yo soy y ustedes son, nosotros somos y en este lugar nos encontramos y reflexionamos. Tal vez sea la buena noticia de que eso produciría una especie de autodestrucción, por decirlo de alguna manera, de estos mecanismos que controlan fuertemente nuestra cotidianeidad, porque llevan también a un fuerte aumento de la autoexigencia. Entonces, en ese sentido, diría que los tiempos de este neoliberalismo salvaje, o liberalismo salvaje, o neoconservadurismo, o tecnofeudalismo, ha tenido un montón y tiene un montón de nombres esta época, juega mucho con lo emocional, juega mucho también con la desconfianza en emociones que tienen que ver con la empatía, la desconfianza en la solidaridad, la desconfianza en la contención, la desconfianza en el apoyo, a partir de que esta lógica neoliberal, o como la querramos llamar, construye nuestras relaciones sociales a partir de la lógica del costo-beneficio. Y el otro se transforma en un obstáculo en mi carrera, dentro de mi trabajo. Si cuando termine el mes de 5 vamos a quedar 3, el otro ya no es un compañero, es un rival, al cual deberé superar para seguir estando en la lista de los que quedan, y aceptaré cualquier condición que me pongan en función de seguir perteneciendo, ¿no? Te interrumpo ahí. Sí, decime. Me quedaba pensando en esto cuando traías lo de las redes y ese uso para ese reconocimiento a través de ese like y demás, de esa mirada tan superficial y tan enajenada, porque tampoco sabes quién te está dando ese like ni por qué es lo que le gustó de esa foto, de esa pizza o de lo que fuera. Me quedo pensando que también hay un montón de otros mensajes en relación a lo que se consume de redes sociales vinculado a la meritocracia hay un montón de videos y reels que consumimos que nos muestran al pibe que a pesar de haber nacido con una discapacidad X logró formarse y ser hoy un profesional, pero queda de nuevo en una construcción colectiva porque no hay un entramado que haya acompañado eso, sino el mérito y el sacrificio de ese joven o de esa persona. Y ahora que traías esto en esos espacios laborales donde el otro es en principio alguien que pueda amenazar mi seguridad, laboral o la que fuese, me quedo pensando de qué manera
luchar en estos espacios microsociales, que puede ser un espacio laboral o un aula o lo que fuese, también como propuesta contracultural en este momento, donde el otro es un sospechoso o es un posible competidor o es una persona que puede quitarme, el laburo que ponías recién de ejemplo. Esta cuestión, ¿no? Del otro sospechoso. Sí, conversar sobre la otredad es como muy interesante, muy importante, incluso es la base del pensamiento filosófico latinoamericano. Pero creo que es clave. Entonces, en la medida de que se facilite la circulación de la palabra, en la medida que se facilite el intercambio con la otredad, ese ambiente laboral tiene otras características y tiene otras posibilidades de contención, incluso de resistencia a este sistema que hoy deja 3 y el mes que viene deja 2 y mañana deja 1 y dentro de 3 meses no va a quedar nadie. Y pasivamente dejamos que eso ocurra con la idea de seguir estando, con la ilusión de seguir estando. Entonces creo que una sociedad que está construida alrededor del éxito, que está construida a partir de la negación del otro, que está construida fundamentalmente alrededor de la deshumanización, ahí yo lo que vería es la importancia de generar estrategias interventivas que recuperen lo humano, que recuperen la condición humana, que recuperen la humanidad. Esto no es invento mío. Esto está en una de las últimas encíclicas del Papa, por ejemplo. Incluso yo diría que si uno va a los textos de Enrique Dussel, también se va a encontrar con esa idea de un humanismo que ya no sería el humanismo de la década de los 50, el humanismo europeo, el humanismo de Jacques de Maritain, sino que sería un humanismo latinoamericano, donde el otro tiene un lugar mucho más importante, porque ya construye el contexto, construye el escenario, construye el lugar. El otro también forma parte, es escenario, es contexto, es imaginario, es sueño, y esa es la potencia que tiene el pensamiento latinoamericano. Entonces, digo, ¿cómo enfrentar eso? Bueno, poniéndole más fuerza a la cuestión de la otredad, más reconocimiento en la cuestión de la otredad, mayor facilitación de la palabra, recuperar los dispositivos grupales si pensamos en técnicas de intervención, recuperar lo que siempre planteábamos, lo lúdico, lo solidario, lo expresivo, no como juego, sino lúdico. Cuando uno dice lúdico, no es jugar solamente, sino que es reencontrarse con la otredad. Lo solidario obviamente es reencontrarse con la otredad, pero sí una situación de superioridad e inferioridad. Y lo histórico es recuperar la historia de humanidad que tenemos, no digo de la humanidad en el sentido biologicista del término, sino digo de la historia de la patria, de la historia de lo que somos desde que nos reconocemos como país, de lo que somos a partir de nuestra propia historia de vida. Entonces, esas uno los puede decir, si los lleva al terreno del trabajo social, los sacamos de la vida cotidiana, son estrategias de intervención, tal vez novedosas, que necesitamos pensar desde el punto de vista más instrumental, desde el punto de vista más del cómo lo hago, desde el punto de vista más metodológico. Pero creo que, volviendo al principio, todo esto tiene que ver con los padecimientos de época. Y los padecimientos de época no solamente condicionan porque hacen sufrir, y nosotros trabajamos con el sufrimiento objetivo y subjetivo, sino que esos padecimientos de época son los que hacen negar la justicia social. Esos padecimientos de época son los que hacen que se me bloquee la posibilidad de pensarme en un lugar de derechos sociales, o que se bloquee la posibilidad de pensarme en un lugar de demanda de justicia social, no diría de mayor justicia social, de justicia social. Cuando tenemos un discurso oficial que lo que hace es negarla, incluso decirla que es perniciosa y que todo se resuelve a partir del mérito, como planteabas vos recién, ¿no? Es decir, la idea de que, yo diría perversa, si me permiten la palabra, porque si la sociedad se construye a partir del mérito, es una sociedad de ganadores y perdedores.
Y los ganadores son ganadores por su propio mérito y los perdedores son perdedores por su mal uso de lo meritocrático que tenían. Es la peor de las sociedades, es la peor de las distopías. Porque si ustedes piensan en la sociedad medieval, había ganadores y perdedores. Había una minoría, casi como la que tenemos hoy a nivel mundial, que manejaba esas sociedades, que era el clero y los señores feudales, y estaba la gran mayoría de los siervos de la gleba. Ahora, el que era el siervo de la gleba, era siervo de la gleba porque Dios lo había querido, no por su falta de mérito. Y el que era rey, lo era porque Dios lo había querido, no por su habilidad para llegar a ser rey. Hoy vivimos en una sociedad aún peor que esa, si la pensamos de ese sentido. Eso lo dice un filósofo estadounidense llamado Mandel en un texto muy interesante que se llama La tiranía del mérito. Y él usa esta palabra, tiranía. La meritocracia es una tiranía porque impone reglas de juego que son imposibles de cumplir. Porque parte de la idea, como parte del discurso neoliberal, de que todos partimos de la misma línea de largada, que todos partimos de la misma situación de igualdad de oportunidades, y creo que en estos ámbitos de universitarios que estudiamos en ciencias sociales sabemos que es absurdo plantear eso, pero sí se inscribe en el sentido común. Entonces creo que también la gran lucha, el gran trabajo de intervención y de discusión es cómo se construye la subjetividad, cómo deconstruimos una subjetividad que nos colonizó. ¿Cómo deconstruimos una subjetividad que nos hace sentir inferiores porque nacimos acá? Una subjetividad que dice, en Argentina, una industria, no, mejor lo van a hacer en Suecia. O no escuchamos eso. Ahora, vayamos a estudiar Suecia y nos vamos a encontrar que los suecos son malísimos haciendo las cosas que podríamos hacer nosotros. Incluso, si miramos nuestra historia, nosotros pudimos hacer cosas que los suecos nunca pensaban cuando las hicimos que las podían hacer. No solamente mirar la historia argentina, mirar la historia argentina de los últimos 70 años. No digo de los últimos 300 años. No sé si soy claro. Les doy un ejemplo. Fines de la década de los 50 ya se había ido el peronismo, ya había caído el peronismo. Los japoneses venían a nuestro país a estudiar la industria automotriz porque querían fabricar autos. Eso nadie lo cuenta. Ahora, ¿por qué no se cuenta eso? Y evidentemente hay ganas de no contarlo. Pero ese no contar implica una construcción de subjetividad en la inferioridad. Ustedes construir autos, no, los japoneses los hacen mucho mejor. Bueno, los japoneses aprendieron de nosotros a hacer autos. Incluso la aviación soviética, hoy rusa, se desarrolla copiando un avión argentino que se llamaba Pulki. Entonces digo, recuperemos nuestro orgullo de quienes somos. No digo como argentinos, digo como latinoamericanos, porque también esta capacidad está en Uruguay, está en Chile, está en Bolivia, está en Brasil, está en Sudamérica, y si seguimos subiendo lo vamos a encontrar en todo el continente, porque Estados Unidos también es un país que está obliterado en ese sentido. Entonces lo que hace, esa inferioridad que le impusieron también, hace que vaya y robe lo que no puede conseguir. Sería un problema especial de ellos, que algún día se discutirán o lo discutirán ellos, pero digo, eso es construcción de subjetividad. Entonces, por eso es importante la historia, no la historia del dato, la historia que fue construyendo una forma de pensar, una forma de ser. Doy un dato más, yo creo que con esto queda más o menos claro, pero hoy decimos, mucho más cercano, y el país industrial de Sudamérica es Brasil. El país industrial de Sudamérica en la década de los 70, estamos hablando de hace 50 años atrás, era Argentina. Brasil no producía nada. La dictadura militar se ocupó de desarmar las fábricas y llevarlas a Brasil. Entonces, el proyecto de Estados Unidos del colonialismo en la década de los 70 era que Argentina sea un país agroexportador extractivista como lo está haciendo en este momento a partir del gobierno que tenemos.
Y yo recuerdo, tal vez algunos también son temas de edad, también que soy el más joven de los eméritos, pero no soy tan joven, pero digo, yo recuerdo las propagandas en la dictadura militar que decían, eran como de empresas de logística, que decían, qué bien que transportamos la General Motors a Brasil. Y eran solicitadas digamos, de publicidad, de qué bien que se puede hacer esto, y me vendo desde que puedo desarmar una fábrica y llevarla a otro lado. Entonces digo, eh, ¿qué nos construye en el lugar de los no derechos? Y la subjetividad. ¿Hay una construcción de subjetividad? Sí, evidentemente la hay. ¿Desde dónde se construye? Yo digo, ahí estoy opinando, se construye de un pensamiento colonizado. Se construye del pensamiento de la inferioridad. Se construye del pensamiento que nos niega la historia. Nos niega la historia de que somos un país que derrotamos en 1848 a las dos potencias más importantes del mundo, que eran Francia e Inglaterra. Y no pudieron pasar por la vuelta obligado. Pasaron por la vuelta obligada. Pero después se tuvieron que volver porque sabían que en cada rincón del Paraná los esperaba una flecha o una bala o un cañonazo. Y se fueron con todas las mercaderías que venían a vender, se las tuvieron que llevar y guardárselas bien donde se las tenían que guardar. Y después vinieron a pedir perdón. ¿Quién era el que manejaba la Argentina? El gobernador presidente, diríamos, de la Argentina, no se llamaba así, de la Confederación, era don Juan Manuel de Rosas. ¿Qué sabemos de Rosas? Muy poco. Nos hablan de Sarmiento, nos hablan de Rivadavia. De Rivadavia ni hablar. El primer endeudador. Pero bueno, tardaron mucho tiempo en pagar la deuda de Rivadavia, pero se pagó. La pagó Perón, la deuda de Rivadavia. Entonces digo, disculpen que me haya ido de tema o no, pero creo que la intervención tiene que ver con una escucha activa que permita trabajar desde la palabra, desde la mirada, también estas cosas, no solamente el problema concreto o el problema que aparece en lo inmediato o la necesidad, sino cómo me construyen desde de la inferioridad. Por eso el trabajo social, siempre lo charlamos, es como una especie de hacer ver, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre hablamos eso? ¿No? La idea de no quitar lo que al otro supongo que le falta, ni darle al otro lo que supongo que le está, que está necesitando, sino hacerlo ver. Y eso, discúlpame, implica algo que venimos trabajando, que es cómo trabajar el deseo. Porque necesitamos desear ser libres para ser libres. Necesitamos desear no ser colonia para no ser colonia. Necesitamos desear estar mejor para poder estar mejor. Si no tenemos ese deseo, poco vamos a poder hacer. Llévenlo, si quieren, llevémoslo, discúlpame, Maya, pero llevémoslo a un caso que estemos trabajando. Imaginémonos que estamos trabajando con una mujer que padece violencia de género. Muchos de ustedes han trabajado seguramente con ese tema. Si esa mujer no tiene el deseo de salirse de ese entramado que la somete, que la sojuzga, que la violenta, que la lastima, no va a salir nunca. Entonces el desafío para nuestra disciplina y para las otras disciplinas también es cómo hacer que esa persona construya su propia utopía. Eso que yo lo digo a nivel individual, lo puedo llevar a nivel grupal, lo puedo llevar a nivel territorial y lo puedo llevar a nivel colectivo. Entonces, el deseo, yo decía a Leonardo Fabio, eso, muchos autores medios prohibidos o poco estudiados planteaban ese tema. Es como clave. Entonces, ¿por qué no pensar la necesidad de una ciencia social apoyada en el deseo? Somos sujetos deseantes. Y hasta ahora, el que nos impone el deseo es el mercado. Y entonces el mercado del deseo es el iPhone. Y cuando lo tuve, quiero el iPhone 4. No sé qué número van. Bueno, el 17. Me faltaban 12. No sé si soy claro, pero discúlpame, vos querías No, charlar. cuando traías... Charlemos, yo me pongo a hablar y no puedo parar. Sí.
ya me fui, pero vuelvo a través de lo del deseo. Me cuesta por momentos pensarlo, porque es cierto que además en aula lo hablamos un montón, esta cosa del deseo, e incluso en el seminario que, bueno, hoy nos tocó estar acá, veíamos a partir de una situación de una persona en situación de calle, la dificultad para ver ahí un sujeto deseante, porque en principio una persona en situación de calle tiene otras necesidades que resolver y jamás aparece en primer lugar el deseo. Y vuelvo a lo que decías recién de esta cuestión de la deshumanización de ese otro que querramos o no, nos sale también por momentos en nuestras prácticas de intervención. Pero lo tensiono también con la cuestión del ejercicio profesional y con las dificultades que tenemos. Digo, no sé cuántos de los que están en la sala son profesionales y conozco colegas con 2, 3 laburos, digo, me ocurre. Y vuelvo a pensar ahí la dificultad en torno a lo colectivo, no solo de esta otredad y de pensarnos en una comunidad y de pensarnos como sujetos deseantes y intervenir desde ese lugar, sino incluso como colectivo que ejerce la profesión y se desmarca permanentemente por condiciones objetivas de laburo en la actualidad de este tipo de discusiones. Sí, en ese sentido, yo diría, cuando hablamos de una persona en situación de calle, lo primero es que esté alimentada y que esté abrigada. Pero eso es básico, ¿no? Es como fundamental. Ahí podrá desear, ahí podemos empezar a pensar la cuestión del deseo. En términos de las condiciones de trabajo, el pluriempleo y estas cuestiones que mencionás, creo que hay tal vez espacios como para ir rompiendo esa lógica. Eso no quiere decir dejar del trabajo porque lo necesito para subsistir, pero sí pensarme desde otro lugar. Creo que el tema del deseo, bueno, si lo vienen trabajando me alegra, es como clave, no nos fuimos ahí, pero bueno, si me permiten, hay una pequeña historia con eso. ¿Les puedo contar una historia con eso sencilla que tal vez la conozcan? Vieron que acá cerca, en La Matanza, está Ciudad Evita. Ciudad Evita tiene un modelo de construcción que es se le llama de chalet californiano, ¿no? La Ciudad Evita, bueno, su nombre lo indica, se hizo con la Fundación Eva Perón. Y la historia, no sé si la conocen, avísenme, es que Eva en su escritorio tenía, no sé, no lo conocí, pero tenía una maqueta con las casitas de la ciudad Evita, de la ciudad, los chalets californianos. Entonces, se acercan dos intelectuales de renombre. Uno era José María Castiñeira de Dios, que era un gran escritor y una persona muy comprometida con todo lo nacional. Yo tuve la suerte de conocerlo a Castiñeira, junto con otro, no recuerdo el nombre. Le dicen a Eva, pero compañera, este tipo de vivienda no tiene nada que ver con la cultura argentina ni con la idiosincrasia argentina. En nuestro país las casas se hacen de otra manera, tienen otra construcción, porque en la época de los gauchos y del siglo XIX, y ahí Evita los para en seco y le dicen, ¿sabes qué? Estas casas son las que la gente ve en las películas de Hollywood, son las casas que la gente desea. No hagamos las cosas que la gente no desea. No impongamos un deseo por una razón histórica. Creo que eso dice bastante. Y eso dice cómo el peronismo trabaja el deseo. Y cuando dejamos de trabajar el deseo, nos estamos alejando del peronismo. Cuando nos olvidamos del deseo, nos estamos alejando del peronismo. Cuando nos estamos alejando de la felicidad del pueblo, nos olvidamos del peronismo. Cuando pensamos en que la felicidad del pueblo pasa por una canasta, pasa por un subsidio, pasa por un plan progresar, pasa por una asignación. Ahí creo que nos estamos equivocando. Y eso es lo que diferenció al peronismo de cualquier otra ideología a nivel mundial, me animaría a decir. Porque la figura de Eva Perón
sin duda, es mundial y totalmente original. Así que creo que es un tema como para trabajar. Apareció cuando uno habla, fíjense que estamos hablando de justicia social, pero la justicia social, para que sea justicia social la tengo que desear. Si no la deseo, no aparece. No aparece la idea. Si no tengo el deseo de un mundo más justo, es muy difícil que ese mundo... Y si aparece, va a aparecer como impuesto. Entonces, ¿qué es lo que logra este escenario? Impedir que deseemos. Y como decíamos antes, imponer formas, llamémosle materialistas, del deseo. Y muy efímeras, si lo llamamos también le ponemos otro adjetivo calificativo. Digo, básicamente creo que la intervención tiene que ver con esto, en estos contextos tan complejos. Creo también que el trabajo social implica una preocupación por el otro. Por definición, quien estudia esta carrera es porque algo eh, de preocupación por la otredad le apareció. Esta carrera o las otras, o psicología, o terapia ocupacional, o medicina, no es solamente patrimonio del trabajo social. Pero quien estudia estas carreras porque hay una preocupación. Todos los que tienen que ver con las sociales, hay una preocupación. O por la sociedad, que también es por la otredad, pero por el otro. Y también me parece importante también la idea de pensar la intervención desde recuperando a Ulloa, creo que seguramente lo conocen, el concepto de ternura en la intervención como acto político. Y creo que básicamente, si vamos a lo anterior, el trabajo social tiene que ver con transformar estructuras y visiones del mundo. El trabajo social es desordenar para ordenar de nuevo. Pero no ordenar el que está interviniendo, sino facilitar que el otro orden se construya. Cuando, no quiero ser pesado, córtame cuando sea así. Cuando Dussel critica a Hegel, dice, en la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel se olvida de que si el esclavo no sueña con ser libre, nunca va a ser libre. Entonces, yo no digo que tiremos por la ventana el libro de filosofía de la historia de Hegel. No, dialoguemos de igual a igual con él. Diciendo, Hegel, te equivocaste. En América, nosotros en Argentina pensamos de otra manera. O Marx, te equivocaste. O podemos pensar algunas cosas que a vos te faltaron pensar, que eso es lo que dice Dussel. Marx no tuvo tiempo, se murió antes de hacer su cuarta y quinta tesis, para poder entender los fenómenos latinoamericanos. Entonces, eso, si uno lo piensa desde la formación, quiere decir, y la formación, no solamente la formación de grado, la formación cuando uno elige una profesión es para toda la vida. Cuando uno lo piensa desde la formación, para toda la vida, lo piensa desde un diálogo, de una discusión de igual a igual entre distintas formas de pensamiento y distintas lógicas, donde hoy, diría, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento propio, el pensamiento que tiene que ver con nuestras raíces, donde se mezcla lo que trajeron los europeos más lo que había en nuestros pueblos originarios, y se genera esa síntesis maravillosa que describe perfectamente Rodolfo Kusch. No solamente es importante para nosotros, es importante para el mundo. Si el mundo hoy está en una tremenda crisis climática, está en vías de autoextinción a partir de una civilización que lo único que puede saber es cómo autoeliminarse, esa es mi humilde opinión de la civilización europeo moderna occidental, lo que más han generado son formas de muerte, de guerra, de dominación, de esclavitud, de holocaustos de todo tipo. Ese pensamiento necesita de este pensamiento, llamémosle propio, americano, si quieren latinoamericano.
que no es un pensamiento, es una filosofía, ¿no? Porque si decimos pensamiento, es como decía alguien, los europeos hacen arte, los americanos hacen artesanías. Los europeos hacen filosofía, los latinoamericanos piensan. Entonces hablemos las palabras como son. La filosofía latinoamericana es la única que puede volver a unir humanidad y naturaleza. Porque si estamos en el desastre que estamos es porque Descartes separó humanidad de naturaleza. Entonces, si separo humanidad y naturaleza, la naturaleza es explotable, es vendible, es manipulable. Incluso, volviendo a lo anterior, cuando Descartes dice esa famosa frase que todos conocemos, pienso, luego existo, ojo, que está diciendo los que piensan como yo existen, los que no piensan como yo no existen. Y los que pensaban como él eran muy poquitos. Eran algunos franceses, eran los alemanes, eran los daneses y eran los ingleses y nada más. Los italianos no existen. No existe Italia, pero lo que hoy llamamos los españoles tampoco. Y nosotros, ni hablar. Por eso nos podían esclavizar. Por eso nos podían conquistar. Pero ese pensamiento que aprendemos, nos fuimos a la filosofía, no sé, discúlpame, pero que uno aprende de la secundaria, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, si estudia todo, digamos. Hay algunos en el medio que me olvidé o que se podría nombrar como Kierkegaard, pero bueno, no importa. Bueno, esa base es discutible. ¿Por qué tenemos que pensar como Kant? ¿Qué sabía Kant de la Argentina? ¿Sabía algo del Río de la Plata? Sabía mucho de su micromundo, que era, no sé, la ciudad donde vivía. Entonces, bueno, seamos un poco irreverentes también. Y creo que la universidad nos permite esa actitud crítica, que implica, insisto, no implica dejar de lado, no implica arrojar por la ventana a Kant, sino decirle, bueno, Kant, ¿qué tenés para decirme? Porque mirá todo lo que se generó. Desde que ustedes opinaron esto, lo que está pasando hoy, siglo XXI, en el mundo. Entonces, no solamente es una cuestión propia, sino es una cuestión del planeta. Eso ya lo decía Perón, en 1972. Y estamos, fíjense, con los ejemplos históricos estamos cada vez más cerca. La importancia de mirar la ecología del planeta. No lo dice un científico de Harvard, lo dice un político argentino exiliado en Madrid llamado Juan Domingo Perón. Ojo, dice, están destruyendo los recursos naturales. Y hoy tenemos lo que tenemos. ¿Y quiénes sufren, paradojalmente, quiénes sufren el cambio climático? Los países más pobres. ¿Porque no tienen infraestructura? No, porque la concentración de cómo se producen los fenómenos climáticos favorece al norte y desfavorece al sur. Y si no tenemos infraestructura es porque nos quitaron infraestructura. Si el Estado es débil es porque lo debilitaron. O el Estado es débil porque se nos ocurrió que sea débil. No sé si soy claro en ese sentido. O no tenemos, digamos, un proceso de desmantelamiento del Estado que empieza en 1955, no en el 70-76, arranca con, o sea, toma como más fuerza. Pero entonces el Estado no responde. ¿Por qué no responde? Porque lo fueron desmantelando. Entonces yo ya descreo de ese hospital porque voy y no me atienden, ni porque hay menos salarios para menos médicos o profesionales de la salud. Entonces, bueno, fuimos al Estado, no sé cómo llegamos ahí, pero bueno, es un conversatorio y en conversatorio se conversa a veces con uno mismo y a veces los dos. Así que bueno, alguna, no sé. Sí. Y pensaba en paralelo también esta cuestión, por un lado obviamente de la mirada sobre las ciencias sociales
porque no lo aprendí nunca. La mirada sobre las ciencias sociales, que no creo que casualmente en este contexto y en ese escenario que vive nuestro país sea casualmente, digo, ¿no?, como maliciosamente mirado. Y pensaba en paralelo, porque lo nombraste a Marx, esta cuestión del adoctrinamiento, como primero como si fuese algo novedoso y como si adoctrinar fuese algo que solo hacen determinados gobiernos de determinadas maneras, y este personaje que circula ahora en el nuevo formato del paca-paca, de un Marx queriendo vender su producción de saber y de conocimiento de manera desesperada y ridícula. Y qué difícil desde ahí, Dussel, o sea, qué difícil desde ahí pensar la cuestión del orgullo por lo nacional, el orgullo por lo latinoamericano, cuando lo que no se para de hacer todo el tiempo es defenestrar el ser nacional y nada, y arrodillarnos una y otra vez y pensar esto de querido rey y pedir disculpas por independizarnos. Que de nuevo no son novedosas, recién decías, el desmantelamiento del Estado empieza en el 55, por supuesto se agudiza en el 76, y bueno, como corolario, un loco con una motosierra cerrando una campaña que además gana. De nuevo, no por ser pesimista, pero bueno, el escenario lo es. Me es difícil de nuevo ahí pensar las ciencias sociales y pensar el ejercicio de una disciplina que además dentro de las ciencias sociales ocupa un lugar de mucha subordinación, que por suerte yo creo que en los últimos años hemos ido ganando, pero cuando nosotros empezamos intervención, cuando yo me sumé al equipo de intervención, hace unos 20 años atrás, había muy poca producción teórica del trabajo social y siempre eran incluso otras disciplinas hablando por el trabajo social haciendo en los territorios y la sociología contándonos cómo es ese territorio, o la antropología contándonos cómo son esas comunidades. Por suerte el trabajo social ha empezado en esa producción desde hace tiempo, pero donde antes había autorizadas algunas determinadas palabras, ahora me parece que la ciencia social endemonizada con esta mirada perniciosa desde determinados sectores tiene una batalla injusta y titánica en algún punto. Sí. Sí, porque digamos hay una negación de lo social, porque justamente los ideólogos de este modelo niegan lo social. Margaret Thatcher niega lo social, por ejemplo, que es tan encumbrada por estos personajes. Margaret Thatcher dice, la sociedad no existe, es una sumatoria de individuos. Y Margaret Thatcher decía algo que logró, decía, no se trata de conquistar el corazón, sino de conquistar el alma de las personas. Que si lo traducimos a lo que hablábamos antes, sería la construcción de subjetividad. Y tenía de asesor a Hayek, que es uno de los autores que forman parte de esta corriente, aunque está peleado con Rothbard, y bueno, son las internas que tiene esta corriente, que uno las tiene que estudiar. Me parece que académicamente tenemos que estudiar todo. Entonces es un mundo bastante hostil con respecto a lo social, porque es hostil la sociabilidad. Pero creo que lo que está necesitando la ciencia social es trabajo social, porque está necesitando el aporte de la intervención. No nos alcanza con saber qué pasa, necesitamos saber qué hacemos con lo que pasa. Y como vos decís, nosotros somos los primos pobres de las ciencias sociales y seguimos siendo los primos pobres de la ciencia social. Y yo me enorgullezco de formar parte de los primos, pero no quiero ser un primo rico de la ciencia social. Porque estaría encadenado en autores que me hubiesen llevado 40 años desencadenarme. A mí el trabajo social en lo personal, ya que es el tema del emérito, lo que me permitió fue pensar. Lo que me permitió el trabajo social fue no tener padres. No depender de un papá Freud, no depender de un papá Weber, no depender de un papá Marx, sí dialogar. Pero ¿en base a qué? A los problemas que me surgieron en la práctica. Entonces creo que hoy estamos necesitando campos disciplinares que
actúen a partir de los problemas que surgen en la práctica. Y se necesita una ciencia social fuertemente interventiva. No alcanza con describir. Necesitamos hacer. Necesitamos pensar cómo hacemos. Y repensar y pensar todo el tiempo cómo hacemos o cómo llevamos adelante. Entonces, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, o bastante tiempo, las ciencias sociales necesitan de trabajo social. Porque no, insisto, sin desmerecer, no me alcanza. El cine llega antes que la sociología. La literatura llega antes que las ciencias sociales en muchísimas cosas. Fíjense en películas. O qué sé yo, lo que ustedes quieran, no sé, series. O sea, la visión de futuro que me puede aportar la sociología hoy está recontra superada por Black Mirror, si ustedes quieren hablar de series de Netflix, que todos más o menos conocemos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa que una pintura que se llama Sin pan y sin trabajo me resume lo que el pensamiento sociológico o de las ciencias sociales argentinas tardó 40 años en explicar? Y lo estoy viendo en una pintura que está en el Museo de Bellas Artes, que es el famoso cuadro Sin pan y sin trabajo. Seguramente a todos se les vendrá en la cabeza, no sé si estamos de acuerdo, que es ese hombre golpeando la mesa, sin comida, con la fábrica y la represión y el humo apagado. ¿Qué pasó ahí, digamos? O sea, es como que se va llegando tarde. Se llega tarde en la explicación. En el caso del trabajo social, disculpen que sea elogioso el trabajo social, disculpen los que no son de trabajo social, pero el trabajo social está ahí porque todo el tiempo es interpelado por la realidad. Si yo estoy trabajando en donde sea, estoy trabajando en un tribunal, en un juzgado, estoy trabajando qué sé yo, en un dispositivo de niñez y hay un joven en conflicto con la ley, me interpela a ese joven en conflicto con la ley en función de su vida cotidiana, de qué hace, si va a ir preso, si va a ir con la familia, con quién va a ir. No tengo tiempo de apelo a la teoría sociológica, pero para hacer la teoría sociológica de todo eso, cuando la terminé de hacer, cambió el perfil de los pibes en conflicto con la ley. No es lo mismo en América que en Europa. Y eso lo dice Dussel también. Dussel dice, nosotros no escribimos tratados, escribimos ensayos. ¿Por qué? ¿Porque somos de escribir poco? No, porque la realidad es fuertemente cambiante. Entonces cuando terminé de escribir el tratado, la realidad ya es totalmente otra. Si ustedes leyeron algo de lo que yo escribo, en lo personal, es ensayo. Si uno agarra la intervención en lo social, el libro verde, como siempre le dijiste, ese libro es una sumatoria de ensayos que están hilados. Yo intenté hilarlos, pero son ensayos. Son ensayos que tal vez sirvan para pensar cosas un tiempo después. Pero si no le agregamos el pensar cosas, no sirven. Si no lo contextualizamos, no sirve ese libro. Pero tiene la ventaja de ser ensayo. No sé si soy claro. Como la mayoría de las producciones. ¿Y dónde hay más ensayos? En trabajo social. Entonces, repensémonos también desde ahí. Sin ofender, no quiero ofender a otras disciplinas porque son importantes la ciencia política, la economía, la sociología, son importantes, pero en este momento necesitamos respuestas de qué hacer frente a lo que está pasando. Entonces, si no, aparecen circunstancias que son bastante, a veces cómicas o patéticas, donde se juntan tres personas de las ciencias sociales y uno dice local, otro dice empate, otro dice visitante. Digamos. O sea, cualquiera respuesta siempre va a ser correcta. Pero bueno, disculpen que sea tan enfático. No, está muy bien. Pensando la hora y pensando esto de respuestas y demás, yo abriría a que si alguien quiere hacer alguna pregunta o traer alguna reflexión para poder sumar a esto que viene hilvanando Alfredo, lo haría ahora. Sí, dicen ahí.
¿Sí, porque tenés algo? ¿Querés preguntar algo, Severo? Allá al fondo levantan una mano. Buenas noches, bienvenido Alfredo a la universidad, a esta universidad obrera del conurbano, como tantas que nada, intentan dar respuestas a las problemáticas que van surgiendo a diario de otro lugar. O sea, nosotros siempre decimos en las aulas que no bajamos al barrio o no nos pensamos como futuros profesionales bajando al barrio, sino que somos del barrio, interviniendo en el barrio y nada, nos interpela de otro lugar. Bueno, nada, preguntarte, teniendo en cuenta esto de la producción y la temática, no sé, yo recién salgo del parcial, no pude estar todo el parcial, pero dos cosas. Uno, ¿qué necesita el trabajo social o por lo menos la formación para sostener estos tiempos de hostilidad política y social cuando se fomenta el individualismo, por ahí cuestiones que tienen que ver con el sálvese quien pueda? Y después con el tema de la escritura de nuevos documentos del trabajo social, esto que hablaba Maya. Yo, capaz que porque salgo de dar un parcial, pero a veces siento que los textos, algunos, suelen ser muy complejos al punto tal de que a veces como que queda en la tarea descifrar ciertas cuestiones que tienen que ver más con el acompañar, el sostener, que es nuestra tarea, ¿no? En definitiva, en la formación. Por eso, pienso en lo difícil que a veces se resulta leer algunos textos de trabajo social, teniendo en cuenta esto. Y también evitar la producción de compañeras y compañeros estudiantes. No sé si se entendió mi pregunta. La última parte no se escucha de los estudiantes. De que también habilitar la palabra de los compañeros y compañeras estudiantes y la nueva formación para escribir. Digo, invitar a pensar en desarrollar textos que tengan que ver con la formación y lo que nos sucede, y poder pensar a partir de la universidad, no esperar a terminar de formarnos y sino mientras tanto. Gracias. Bueno, a ver, cortito, son tres cosas. La primera que planteabas, que tiene que ver con, yo diría, desafíos actuales para el campo del trabajo social, corregime si no es así. Yo lo dividiría en aspectos metodológicos y en aspectos teóricos. Necesitamos reforzar lo teórico desde una perspectiva latinoamericana, sin dejar de lado las otras, pero necesitamos más de lo que poco tenemos, que es la perspectiva latinoamericana. Reforzar lo teórico, y ese refuerzo de lo teórico te implica nuevas preguntas hacia lo metodológico, es decir, a nuevas formas, o lo instrumental, es decir, a formas de intervención. Frente a esta hostilidad, que creo que fue lo segundo que planteaste, en algún momento planteaste, de la sociedad y de todo esto, yo te diría que lo que pienso es que la función de las ciencias sociales, y ahí sí que estamos todos, es ver cómo reconstruimos la solidaridad, cómo reconstruimos los lazos sociales, cómo reconstruimos lo histórico, cómo reconstruimos la capacidad de lo creativo, cómo reconstruimos nuestra historia, cómo reconstruimos nuestra pertenencia, cómo reconstruimos nuestra identidad. Y fíjate que eso se ve mucho en los barrios. Entonces, tal vez los territorios o los barrios sean los lugares más apropiados para poder empezar a recuperar eso. Y yo rescataría esto que vos decías al principio, que es un poco también lo que decía Maya, ¿no? Que había libros, yo me acuerdo de un libro de una autora que no quiero nombrar, que no era trabajadora social, que decía: el trabajador social baja al territorio a comprobar sus hipótesis. Que era un libro que todo el mundo leía para entrevistas, llamaba El salvaje metropolitano, ella de Chávez, la autora. Pero bueno,
Y yo cuando leí eso, ¿te acuerdas que lo leíamos? Yo decía, ¿dónde bajamos? ¿A qué? ¿Cuándo? Yo nunca bajé a ningún lado porque tengo que ir un ascensor, o sea, una escalera. ¿Y qué hipótesis? Cuando estás trabajando, no hay hipótesis. Las hipótesis te las plantea la gente. Y a partir de la pregunta que te plantea la gente, surgirá alguna posibilidad de construir algún tipo de respuesta. Pero si la construyo solo, no sirve, tengo que construirla con el otro. Entonces, creo que pasa por ahí. Y después lo último que planteabas, la cuestión de la escritura. Bueno, con Maya, eso Maya lo viene trabajando mucho. Yo sé que lo está trabajando mucho acá. Con Maya venimos trabajando mucho de eso desde hace tiempo y siempre fuimos muy, ¿cómo decirlo? Propulsores de la escritura. Siempre es importante escribir y siempre invitamos a escribir. Y creo que todos podemos escribir, todos, todas, todes podemos escribir en la medida que tengamos un cuaderno y una lapicera. Total, no tenemos que mostrar todo lo que escribimos. Pero yo siempre cuento que cuando yo laburaba en el hospital, me compraba cuadernos que se pudiesen poner en el bolsillo del guardapolvo, porque había cosas que pasaban que las tenía que escribir en el momento, porque si no me las olvidaba. Y esas cosas algunas me sirvieron y la mayoría no. Y tengo pilas de cuadernos en mi casa, Patricia es testigo de ello. Bueno, algunos cuadernos servirán, algunas partes sirvieron, algunas partes no sirvieron, habría que revisar todo, me dan ganas a veces de revisarlo, pero sí, tenemos que escribir, y escribir es escribir. No es esperar el momento justo, digamos la tarde de lluvia, con el gato al lado, y la música de fondo, y la tranquilidad, eso nunca existe, eso no. Inclusive si pasa todo eso, mejor dormirse una siesta, digo yo, más que ponerse a escribir. Escribir se escribe en el desperote, perdón la palabra, en el lío, en la complejidad de la práctica, ¿no? Incluso te lo decían los escritores. Había un escritor que se llamaba James que decía que él escribía cuando se peleaba con su esposa y se iba al auto y escribía en el auto. Truman Capote escribía un escritorito chiquitito. Rodolfo Walsh escribía en cualquier lado. Ni hablar Fabio. ¿Dónde están los guiones de Fabio? Están todos perdidos en valijas perdidas. O sea que Kush todavía no pudieron dar su biblioteca. Entonces digo, porque la escritura no es solamente lo que dejas, lo que uno deja, sino el ejercicio de hacerla. Por eso es interesante el escribir a mano. No sé si soy claro ahí. El ejercicio de poner lo que estoy pensando en un papel ya es un paso es lo que me hace humano. Es lo que me diferencia con respecto a otras especies. Somos la única especie que puede hacer eso. Sí, pero ahí sumo algo en relación a lo que traías y que a mí me genera más interrogantes que claridad. Traías esto de la dificultad de los textos, ¿no? Cuando un autor habla enroscado, y hemos tenido discusiones en torno, voy a poner un solo ejemplo, del antiedipo de Deleuze, que es una cosa maravillosa de la vida. Es muy complejo. Y me mentías en algún momento de, no, yo estoy leyendo, que es imposible que estés leyendo el antiedipo de Deleuze, porque no es que hay una superficie, es imposible en relación a que es tedioso sumergirse, me parece que es una pérdida de tiempo. Ahora, no quiere decir abandonar esas lecturas, porque en esto que traías de, bueno, nosotros no vamos a los barrios porque somos de los barrios, e intervenimos en los barrios en los que vivimos y en los que nos criamos, y para eso nos formamos. Y esto que traía Alfredo en relación a la praxis, también es importante pensar lo que hacemos y hacer lo que pensamos, pero también en relación a esos otros autores que por ahí suenan chinos, son muy enroscados, armemos grupos de estudio, no sé, que era una práctica que teníamos hace 15 o 20 años atrás entre amigos, o juntémonos porque no entiendo. Yo creo que ese tipo de estrategias hay que recuperarlo. Primero porque es algo que también traía Alfredo hace un rato, que tiene que ver con el orden de lo colectivo y juntarnos
nos sale mucho el hacer la catarsis, superémosla y leamos algún texto y discutámoslo. Porque, de nuevo, y ahí sí, como docente no abandono la esperanza de leer esos autores, en todo caso sí, esto que trae Alfredo, pero buscamos nosotros, en relación a esto que pasa en mi territorio, en relación a esta categoría. Che, el deseo, está todo bien, Deleuze la labura. ¿Cómo veo el deseo en esta persona en situación de calle que se armó una biblioteca en un carrito y que la gente le acerca para comer o le acerca abrigo y lo que quiere el chabón es leer? Y le acercan enciclopedias escolares y dice, che, pero yo leo literatura, o sea, es como... Bueno, esa incomodidad con la que lidia, labura, acompaña, decías recién, el trabajo social, hay que poder capitalizarla desde la escritura, desde recuperar ese tipo de prácticas, pero también reflexionar y discutir con otros, finalmente. Si no, también pareciera como que creamos una teoría de intervención paralela a las ciencias sociales. Y es mezcla y está todo el tiempo ahí, digamos, como me parece que hay que amalgamar lo que se puede y también discutir de esos lugares. Yo no abandonaría la lucha por entender eso que ahora suena medio, y por ahí salías de un parcial y estabas enojado con algún autor en particular, y está bien, para eso están los parciales, para incomodar, pero no la abandonaría. Eso. Sí, hay autores que son difíciles, es verdad. Pero lo de Deleuze, lo que es hace 20 años que nos conocemos, pero digo, Deleuze es muy difícil y yo podría recitar, siempre digo esto, yo podría recitar la página 1 del Antiedipo y nunca lo entendí. Después en un grupo de estudio entendí que se entra por el capítulo 4, creo, tampoco lo entendí mucho. Pero ya tenemos una pista ahí. Pero con Deleuze lo que sí se puede hacer es leer los cursos de Deleuze. Y ahí sí se entiende más. Lo mismo pasaría con Foucault. Foucault pues, es más fácil que Deleuze. Pero Foucault es difícil. Porque Foucault es muy desestructurante. Foucault es muy incómodo. Incomoda. Como incomoda a Kush. Kush no es fácil. Porque Kush nos rompe nuestra idiosincrasia de urbanos, aunque estemos en el conurbano, somos urbanos. Nos rompe nuestra lógica de ser. Entonces, por ahí lo que es difícil está bueno trabajarlo en grupo y hacer grupos de estudio. En la dictadura militar se hacían grupos de estudio. En FAT, con Calabrese, hacíamos grupos de estudio, porque yo a Alberto lo conocí en el año 79. Yo era estudiante de trabajo social y Alberto era sociólogo. Entonces empezamos a discutir de sociología y bueno, teníamos un grupo de estudio. Teníamos un grupo de estudio que estudiábamos a Freud, pero también estudiábamos a Weber. Pero era la necesidad de lo que no nos daba la universidad, teníamos que buscarlo en otro lado. Hoy la universidad nos está dando muchísimas cosas, sobre todo este tipo de universidades, pero la realidad nos exige que sigamos buscando. Entonces, creo que va un poco por ahí, no sé si está bien, pero está bueno lo de la escritura, está bueno escribir, hay que gozar, incluso es un derecho escribir. No veamos como una obligación, veámoslo como un derecho. Para cuando le devuelva qué están haciendo en sus crónicas los del seminario, les voy a poner la escritura como derecho. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya, al fondo, otra mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es May, gracias Alfredo por la exposición. Yo soy estudiante de abogacía, que bueno, desde el vamos yo creo que se debería llamar derecho, pero bueno, nada, quería meterme en un debate o en una reflexión. Yo soy de las que creen que la gente sí desea estar mejor, creo que la gente está decepcionada, está cansada, está descreída y creo que sobre esa base es más fácil actuar sobre su subjetividad. Creo que hay una profundización de concepciones que son propias
del sistema, digo, es todo esto de la meritocracia, el individualismo, es propio de este sistema, pero que está exacerbado en este periodo. Y creo que por un lado, esto que mencionabas acerca de reconstituir o reconstruir los lazos sociales, por un lado acuerdo que tiene que ver con poder construir y recuperar una intervención que recupere lo humano, esto que planteabas, ¿no?, alrededor de los dispositivos de intervención y de los debates propios de las ciencias sociales, pero que se extienden a todas las disciplinas. Pero también creo que va en dos sentidos. Por un lado ese y por el otro la idea de poder reconstituir la pelea, digamos, por el poder popular, me parece. Creo que tiene que ver, digo, con poder plantear un poder popular que supere los límites de una institucionalidad que en este periodo está en una descomposición brutal y que de hecho es la misma institucionalidad que creo que no puede dar respuesta para frenar, por ejemplo, a fenómenos de ultraderecha como el que hoy nos gobierna. Creo que tiene que ver con una imposibilidad de esas instituciones y que esas instituciones son flexibles a estas necesidades del mercado que vos también marcabas. Y entonces poder pensar en dos sentidos. Por un lado, esa recomposición de lo social, de lo colectivo, rompiendo con ese sello sobre la subjetividad de los sectores que ostentan el poder a nivel nacional y a nivel internacional, pero también poder pensar y contextualizar este momento no solo en las medidas que está llevando el gobierno, sino también en recuperar el aspecto de la resistencia. Y que esa resistencia no solamente es resistencia, sino también es el deseo y la necesidad y el deseo, creo que son las dos cosas, en dos sentidos diferentes, de poder resolver los problemas y las demandas de una sociedad, de una población que está siendo brutalmente atacada. Y para terminar, digo, me parece esta pregunta que te hacías acerca de, bueno, ¿qué hacer? Yo por ahí un aporte, me parece que esa construcción del vínculo colectivo tiene que ver con plantear un rol mucho más activo sobre el aspecto subjetivo también, no solamente sobre el aspecto objetivo y también sobre el subjetivo, pero también pensar no solo cuáles son los efectos de que, por ejemplo, hoy nos gobierne Milei y cuáles son las cosas que pasan, que son evidentes, que las vivimos día a día, sino también pensar una alternativa que moralice, digo, a esa comunidad que hoy está siendo vulnerada, ¿no? Y pensar la intervención política más allá de una institución o de una figura, sino en un escenario en el cual se pueda poder hacer el ejercicio de la política de manera directa, el ejercicio de la democracia de manera directa, el ejercicio de la construcción y no solo la resistencia, el ejercicio de poder ejercer directamente la democracia en la calle, en las casas de estudio, en los trabajos, y poder volver a sembrar desde lo colectivo, que lo que genera conquistas es justamente eso colectivo. Y una última cosita, perdón que me extiendo, sí, con un debate, vos planteabas esto de que Marx no llegó a analizar los fenómenos latinoamericanos. Bueno, Marx lo que hizo fue, desde mi postura por lo menos, plantear un método científico de análisis de la realidad para que las personas que somos de esta región, digo, los colectivos, los teóricos y demás, Milcia Despeña, Mariátegui, Nahuel Moreno, pudieran recuperar ese método científico y poder pensar no solamente el análisis de la región latinoamericana, sino también la praxis política. Así que bueno, gracias. Bueno, sí, coincidimos. Habría que repasar un poco la cuestión de Marx, ¿no? O sea, hay un libro muy interesante de Alcira Argumedo que se llama Los silencios y las voces de América Latina, que creo que es importante. Ese libro debería ser transversal a todas las carreras, pero justamente ahí habla un poco de las posiciones de los autores europeos con respecto a América Latina y los olvidos de Marx con respecto, por ejemplo, a la invasión que Estados Unidos hace sobre México, los silencios y los apoyos. Pero bueno, no es una cuestión de decir, bueno, estuvo mal, se equivocaba, se podía equivocar. Le faltaba seguir estudiando y el método, no sé, puede ser útil, puede no, es una cuestión de opinión. Pero el método también es algo que se va construyendo. Y tal vez es como una conversación más larga, pero el método, en mi opinión, es una, como decíamos recién, es una construcción del día a día y si hay un solo método estamos en problemas, porque nos olvidamos del contexto y el concepto de método viene de Descartes. Entonces ahí ya estamos en problemas en función de cómo la racionalidad del método es una racionalidad europea occidental y poco tiene que ver con nuestra forma de pensar.
justamente son los feminismos fueron los que nos enseñaron esto último y esta necesidad de romper las hegemonías desde el punto de vista de cómo leemos nuestras sociedades. Y los autores como Mariate y también yo podría nombrar a Quijano, cuando se contextualizan empiezan a discutir algunas cuestiones del pensamiento europeo. Quijano, por ejemplo, plantea que la sociedad latinoamericana está hecha en función de estamentos y no de clases. Entonces ya no me sirve el método. Porque si una cosa es estamento y otra cosa es clase, y el estamento tiene que ver con la raza, y la estructura americana es fuertemente racista. Entonces no es el racismo que sufre América el mismo racismo que sufrió Europa. Entonces ahí es donde Quijano cambia su postura con respecto a este autor. O digo otro ejemplo, Rodolfo Puigros, un gran pensador argentino. Imagínense lo grande que, la edad que tendría, que era el padre de Puigros, que es bastante mayor. Alicia Puigros, Adriana Puigros. Bueno, el padre de Rodolfo Puigros, en 1949 era el referente más importante del Partido Comunista Argentino y él era muy crítico a todo, era muy estudioso y dice, no, acá no había feudalismo, acá había mercantilismo. Y ahí se rompe toda la lógica de cómo se piensa desde el marxismo clásico lo americano. De todas maneras son temas para discutir. Es importantísimo el aporte de Nahuel Moreno que mencionaste y también el de Mariátegui, que son también autores latinoamericanos. Pero está bueno que haya estos debates y que podamos pensar estas cuestiones. Pero sí, yo recomendaría el libro de Alcira, Argumedo. Como dijo María en la presentación, Alcira venía a comer pizza a mi casa los sábados a la noche, yo era muy chiquito, y la escuchaba hablar y discutir sobre estas cosas. Era bastante, ¿cómo decirlo?, elocuente y efervescente, era bastante, como fue toda su vida. Y se hablaba mucho de esto que, bueno, me llevaste a la infancia. Bueno, no sé si te contesté, pero gracias por los comentarios y bueno, ahí estamos. ¿Alguien más quiere decir, comentar, preguntar? Sí, Severo era fija. La estabas macerando para el final. Bien. Agradecer primero estos espacios que más allá de ser un conversatorio son ante todo un lugar de encuentro y una trinchera. Yo también pienso que somos los primos pobres pero copados, de esos que quieren que lleguemos siempre a los asados, viste que los pibes nos requieren. Y creo que eso es algo de nuestra identidad y que no lo queremos perder. También me pasa a los que ya estamos en el 4.º piso y para arriba, lo de la IA. Yo tengo un hijo de 18 años y cuando yo hago las cosas le digo, lo hice con la IA. Entonces me dice, ¿qué IA? Inteligencia artesanal, le digo yo, ¿no? Y quiero luchar contra eso. Y un poco de esto quiero traer, ¿no? Nosotros, quienes somos además militantes y bueno, en el caso mío, como me ves docente, hay mucho de la utopía y eso que no queremos nunca terminar de ceder. Pero enfrente tenemos un monstruo gigante y nosotros creo que a veces le estamos tirando piedritas. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el talón de Aquiles de ellos donde nosotros vamos a poder empezar a desear, empezar a reconstruir lo humano, empezar a pensar que podemos volver? Eso sobre todo. Sí, yo creo que vamos a volver, no tengo ninguna duda.
Pero yo creo que el punto de debilidad de ese pensamiento hegemónico, ellos, que son unos personajes del Eternauta, los ellos, que aparecen en la segunda temporada, si leyeron el Eternauta, yo creo que la debilidad de ellos está en la individualidad y la fortaleza nuestra está en lo colectivo. La diferencia es que la individualidad parece que viene ganando el partido rápidamente, pero lo colectivo va caminando despacio y va avanzando y va logrando cosas y va a llegar un momento donde, en mi opinión, lo colectivo va a superar lo individual. Pero creo que su mayor debilidad es la individualidad. Fíjate que la mayor debilidad es la puja que existe entre los nombres. Y a veces en el campo del otro lado, en nuestro campo, me pongo ahí también, ocurre, se contagia ese virus de lo individual. Pero creo que si hablamos de dos sectores, nuestra principal fortaleza es lo colectivo. Es saber que colectivamente se puede, no al estilo del sí se puede, sino colectivamente se puede, pudimos, y la ventaja es que somos argentinos. Y porque somos argentinos, decimos lo podemos hacer. Somos el único país que juzgó a los ejecutores de un genocidio. Somos el único país que de la nada, en 1946 Argentina no fabricaba ni alfileres y en 9 años estaba fabricando aviones. Somos un país que se levantó de la peor crisis en el 2001 y vinieron, Néstor y Cristina en 2 gobiernos. Perdón si ofendo a alguien, porque estamos en la universidad y tenemos que ser neutros y no adoctrinar. Pero entonces lo pudimos hacer. Lamentablemente en otros países, yo por lo que me presentó Maya, tengo la suerte de conocer mucho el resto de América Latina y en otros países no tienen esa historia que tenemos nosotros. Entonces ahí hay como una responsabilidad. Tenemos que ser responsables por nosotros y por el resto de América Latina. Insisto, si me preguntas, ¿cuál es su debilidad? El individualismo. ¿Cuál es nuestra fortaleza? El colectivismo, el populismo. Con mucho orgullo lo digo, lo popular, el populismo, el justicialismo.